Hola, pues yo soy Álvaro, soy psicólogo de la Asociación Autismo Valladolid y nada, en 10 minutillos voy a recapitular un poco la parte más de adultos. Vamos a irnos a las cosas clave, ¿vale? Porque creo que es mucho más interesante escuchar los testimonios en primera persona y muchas de las cosas que yo quería decir las han dicho ellas mucho mejor en primera persona, así que no pasa nada. Vale, vamos a ir a 4 diapositivas clave y así hablamos de cosillas, ¿vale? Es importante saber en adultos de dónde partimos, ¿vale? He puesto en verde las cosas que para mí son positivas, en rojo las que no y en amarillas que, bueno, las valoramos. Creo que el autoconocimiento es muy positivo porque ya saben sus dificultades y puntos fuertes. Creo que tienen muchas rutinas adquiridas que se hace que ya sean mucho más funcionales, como hemos hablado, igual que el repertorio de habilidades que han adquirido. En cambio, en la edad adulta hay mucha más exigencia social, nuevas demandas, como han dicho, empleo, las demandas también a nivel social son más grandes, vivir solos, y sobre todo quiero hacer hincapié en el agotamiento terapéutico. O sea, muchas veces llegan los adultos, por todas las dificultades que han dicho a nivel de diagnóstico, quemados a nivel de dar vueltas y también de que han pasado por 6-7 psicólogos sin saber muy bien ese tratamiento sin haber sido muy funcional. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando hablemos con ellos ese agotamiento que pueden tener a lo largo de su vida. Esos son un poco los desafíos que nos encontramos, que hemos ido hablando muy rápidamente. ¿Por qué hay factores que impiden el diagnóstico en la infancia? Se ha hablado durante toda la jornada, como veis, la falta de conocimiento, presentaciones atípicas del TEA, en el sentido de que no es el mismo, los rasgos ya no son los típicos, sino que hay diferentes perfiles de TEA y son muy diferentes, ¿vale? Se ha hablado mucho de la expectativa de género. En el caso de Sofía, lo ha contado, el diagnóstico es mucho más tardío y hay mucho menos proporción. Antes se estimaba que la proporción era 4:1. Ahora se está viendo que ya gracias a que está avanzando hay una estimación que son 3:1. Es verdad que la asociación también está creciendo mucho el número de mujeres y entonces eso se está aumentando el número de diagnósticos. De hecho, en el servicio de diagnóstico la mayor parte de personas que atendemos son personas adultas, mujeres, mayores de 30 años. Es un poco el perfil que ahora está llegando. ¿Por qué hay menos diagnósticos de mujeres y adultos? La adaptación y camuflaje social es muy importante. Se ha hablado de masking, que en este caso lo que nos cuentan las propias personas con TEA es que el masking es una herramienta de supervivencia social. Ellos adquieren habilidades para no sentirse estigmatizadas y también tener esa supervivencia social. Es importante que tengáis en cuenta dos aspectos, que es la fuerza cognitiva que ellos tienen que hacer para sobrevivir e interpretar diferentes acciones. Igual que nosotros vamos andando para socializar, ellos tienen que ir corriendo. Entonces, el agotamiento al final del día y el impacto que tiene en la salud mental es muy grande. Están apareciendo nuevos términos como burnout, que son un aspecto que muchas personas con TEA nos dicen, que al final del día acaban agotadas debido al esfuerzo constante que tienen que hacer. El diagnóstico, muy importante, lo que hemos hablado, casi todos han tenido un diagnóstico previo, de ansiedad, depresión, trastorno de personalidad en mujeres, un TOC. Y sobre todo lo que queremos hacer hincapié es que cuando hay un diagnóstico previo, a veces lo que hace es retrasar apoyo específico. Nos llegan muchos adultos y mujeres con TEA con diagnóstico de ansiedad. Han ido a terapia, han tomado medicación, pero esa ansiedad no se soluciona, no baja. Entonces, muchas veces ahí esa barrera nos está indicando que sí que hay un trastorno de ansiedad, pero al no haber un diagnóstico de TEA no se está abordando los rasgos de TEA. Entonces, esa ansiedad que provoca interacción social, tema sensorial, no se está abordando. Entonces, la ansiedad no conseguimos. Entonces, es muy importante que se sepa de dónde viene esta ansiedad. Las pruebas diagnósticas pues, no están adaptadas. Sí que hay módulos específicos para personas adultas, pero al final los criterios sí que siguen estando basados un poco en modelos más infantiles. Vale, estereotipos, de parte también para el trabajo social. Sí que a veces nos dicen que si pueden trabajar necesitan apoyo, ¿vale? Hay personas que pueden trabajar, el trabajo en muchos casos son aspectos muy rutinarios que se meten en su papel y saben lo que tienen que hacer, es un entorno estructurado, entonces hay ningún problema. El problema nos viene cuando vamos a casa y tenemos que organizar otro tipo de cosas. El tema de pareja, lo mismo, no tienen dificultades sociales, nosotros tenemos chicos y chicas con familia, hijos, totalmente, y también tienen que escuchar
esta parte por parte de profesionales. Entonces vamos a detenernos esto que es la clave para terminar la jornada. ¿Qué indicadores clave tenemos en los adultos? Problemas recurrentes en el ámbito laboral. Tenemos muchas personas que cambian mucho de trabajo, no consiguen estabilizar y tenemos esa dificultad también de acceso a empleo por cómo es un poco el acceso a empleo, que es muy social. Una entrevista presencial, tienes que venderte cuando estamos hablando de problemas de interacción social. Entonces, si proponemos, por ejemplo, una prueba de actitud, en vez de tú venderte, puede ser algo muy positivo. Ansiedad y estrés crónico sin saber muy bien por qué. Personas con TEA no identifican muy bien de dónde viene ese estrés crónico si no tienen un diagnóstico. Episodio de agotamiento, como hemos hablado, y problemas de comunicación. Estos son los 4 indicadores que igual nos pueden saltar, igual que ha dicho Sheila en la infancia, en adultos. ¿Qué tenemos que escuchar o observar cuando una persona con TEA viene con sospechas? Algo muy característico es esa sensación de ser diferente desde la infancia, pero no hay una explicación. Muchos chicos y chicas nos dicen que nunca han encajado, nunca han estado a gusto en un grupo, pero no sabían por qué. Cuando reciben el diagnóstico muchas veces entienden el por qué. Ansiedades y crisis emocionales por la sobrecarga sensorial es algo muy nuevo también, pero se está viendo que con canceladores de ruido, con ciertas adaptaciones sensoriales, se está consiguiendo muchos avances. Vale. Perdón que va a ser tan rápido, pero creo que nos tenemos que ir, ¿vale? En cuanto a ayudas y discapacidad, lo han hablado mucho ellos, ¿vale? Pero sí que tenemos casos que ahora se están denegando discapacidad, se están denegando también ayudas de dependencia, porque tenemos perfiles de chicos con familia, con trabajo, que parecen muy funcionales, pero es verdad que esa dificultad la tienen. Entonces sí que tenemos un poco la dificultad que las familias han contado. Ahora que hemos empezado con el piso tutelado, muchas familias sin ese apoyo no pueden avanzar. Entonces sí que es importante que tengan esa discapacidad. ¿Qué nos encontramos? Que perfiles muy parecidos, a veces sí hay discapacidad, a veces no hay discapacidad. Entonces sí que necesitamos una falta de criterios homogéneos. Necesitamos que la persona sepa lo que se va a evaluar y nosotros también para la hora de preparar los informes. ¿Qué tenemos que valorar también como trabajadores sociales y psicólogos cuando estéis con ellos? Esa falsa autonomía de que han hablado las familias. Nos encontramos con chicos que tú les preguntas si se duchan solos, obviamente se duchan solos, pero no identifican igual el momento o no lo hacen de manera adecuada, no saben en qué momento lo tienen que identificar. Preguntar específicamente por apoyos, no solo si lo hacen o no lo hacen, sino también si ellos qué apoyo necesitan para, en este caso, hacerlo. En el caso de vestirse, que antes lo han comentado, es muy claro. O sea, ellos saben vestirse solos, pero igual no saben elegir qué ropa hacer en ese momento. Hacer preguntas más concretas y, sobre todo, tener en cuenta lo que es el camuflaje. O sea, al final nos encontramos en adultos que si no han llegado a un diagnóstico es porque tienen una buena capacidad cognitiva y buena capacidad para camuflar. Entonces tenemos que tener en cuenta si estos perfiles que nos están llegando están realmente actuando o sus dificultades son las que están marcando. Vale. Como me permitís un par de segundos más, voy a retroceder. Vale, entonces, ¿qué tenemos que observar? En este caso, muchos igual no trabajáis tanto con adultos, pero sí que podéis coincidir con compañeros de trabajo o cuando sois trabajadores sociales sí que vais a estar con adultos, ¿vale? La parte de dificultades en la comunicación social, tenemos que ver si hay dificultades en la reciprocidad social. No solo si obviamente se comunican, no se comunican, sino si ellos también devuelven el interés, tienen conversaciones unilaterales en el momento de que solo hablan de un tema, si no hablan de ese tema son capaces de mantener una conversación. Nos encontramos en muchos casos adultos que tienen dificultades para mantener amistades o que cambian mucho de grupo. Nos llegan chicos y chicas que sí que nos dicen que ellos tienen amigos, pero nunca mantenemos a lo largo del tiempo. Igual tenemos un grupo durante un año, otro grupo durante el año, pero no tienen esa amistad a lo largo del tiempo. Y aunque un mito es que quieren estar solos, es verdad que a veces ese esfuerzo que tienen que hacer sí que hacen que muestren preferencia por estar un poquito solos y tener también ese momento de descanso. Entonces también tenemos que observar si después de un fin de semana, por ejemplo, necesitan unos días de descanso social o sobrecarga. En cuanto a rutinas, en adultos no van a ser rutinas igual tan evidentes como pueden ser en niños pequeños, pero sí que en el trabajo, sobre todo,
pueden tener la necesidad de seguir un orden específico. Y cuando hay algún cambio, o en su vida, si pasa algún cambio, necesitan, sí que vemos ese estrés, igual un poco en comparación con los iguales. Sí que sigue presente, aparte de intereses, sigue pues, hablando sobre muchos temas, que eso en el trabajo puede ser muy bueno. Al final llegamos a un punto en el que se convierten en expertos sobre un tema concreto. Si sabemos explotarlo, podemos hacer que sean mucho más funcionales y trabajen mucho mejor que otro tipo de personas. Tema sensorial, aunque parezca mentira, no disminuye en adultos, sino que muchas veces son capaces de enmascarar. Nos encontramos con chicos y chicas que igual no ya llevan unos canceladores, pero sí podemos observar que en situaciones de mucho ruido, de mucha luz, están incómodos y baja su rendimiento social. Entonces, si observamos eso, también podemos tener ese indicador ahí de que puede haber un posible TEA. Y alimentación, que es algo un poco también desconocido, tenemos que tener en cuenta que la alteración de interpretación de las texturas también puede estar un poco a veces alterada. Entonces, el hecho de personas que no prueban diferentes alimentos o rechazan ciertas texturas también nos puede dar una señal de alerta. Termino ya, que sé que os tenéis que ir todos. A nivel emocional, tener en cuenta los altos niveles de ansiedad, ¿vale? Y saber de dónde viene. Si viene por una parte de interés social, nos tiene que hacer un clic y ver que hay un peligro. También, por ejemplo, ese descanso después de actividades sociales. Y por último, a nivel diario y laboral, la dificultad para organizar una agenda, llevar a cabo las tareas de la casa, organizar diferentes horarios, la sobrecarga en ambientes laborales. Tenemos personas que el hecho de trabajar en una oficina con todas las personas tecleando a la vez les resulta muy incómodo, entonces tenemos que adaptarlo por eso y muchas veces hacemos esos cambios de trabajo. He cortado muchísimo, pero sé que a las dos os tenéis que ir muchos y hay que cerrar además. Entonces, perdón por ser tan breve e ir tan rápido, pero sobre todo era por acabar en tiempo.